Buenos días, queridos alumnos del Colegio Nuestra Señora del Carmen, nuevamente reunidos a través de la tecnología para desarrollar nuestra sesión número 4 correspondiente al área de Ciencias Sociales. Esta vez vamos a hablar acerca del despotismo ilustrado. ¿Sí? Muy bien, pero antes de hablarte del despotismo ilustrado, temas sobre la Edad Media que estamos investigando y descubriendo juntos, es importante como estudiantes, como familia educativa, también hablarte un poco sobre los valores, ¿sí? Aquellos valores que nos ayudan a ser mejores personas. Y como tú eres estudiante de tercero y secundaria, esta semana nos toca hablar acerca del valor de la paciencia. Pero antes de hablarte de la paciencia, y sabes que la paciencia es un valor, primero déjame explicarte brevemente qué serían los valores. ¿Y qué son los valores? Los valores son un conjunto de principios, características, ¿sí? Dones especiales que van a distinguir a las personas. ¿Cómo sabemos que las personas tienen valores? Porque por su modo de vivir, por lo que expresan, por lo que hacen, van a reflejar esa riqueza. Y tú te preguntarás, ¿por qué se llaman valores? Porque eso es algo muy preciado. Se llaman valores porque tiene una riqueza inmesurable. Es tanta la riqueza de ser buena persona, de ser honrado, respetuoso, solidario, ahora paciente, es tanta la riqueza que esos principios en la persona se llaman valores. Y todas las personas a través de la educación cultivamos esos valores. En algunas personas se reflejan más, en otras personas se reflejan menos. Pero nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para poder hacernos de esos valores que nos van a enriquecer como personas. Y si somos buenas personas, pues conformaremos una gran sociedad. Y cuando esta sociedad esté llena de buenas personas, será una nación justa, equitativa y solidaria, como todos deseamos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a dejar acá los valores. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la paciencia. La paciencia es aquel valor, ¿sí? Es aquella actitud que hace que el ser humano soporte con gran fortaleza todas aquellas adversidades, problemáticas que se presentan en la vida. Y hoy, en esta sociedad, con este contexto que estamos viviendo del coronavirus, de esta epidemia que se está propagando rápidamente, donde hay muchos contagiados, tenemos que ser pacientes. La paciencia nos ayuda a controlar esas emociones, esa ansiedad por salir. Queremos a veces dejarlo todo, tirar todo y salir a la calle. Pero paciencia, muchachos. La paciencia nos conlleva a esa tolerancia, ¿sí? A esa muestra interior de tiempo reservado para poder hacer en el futuro todas esas cosas, ¿sí? La paciencia nos regula también. Y como le dije, en estos momentos necesitamos ser muy pacientes. A veces por impacientes queremos hacer las cosas rápido y vienen las consecuencias, ¿sí? Entonces, no solamente el valor de la paciencia se puede relacionar en este contexto, sino también con tu familia, ¿sí? Cuando hagas los mandados, las tareas, en la relación con tus padres, con tus amigos, sé una persona paciente. El paciente también sabe escuchar y sabe actuar en el momento debido. Jesús fue una persona muy paciente, siempre gracias a la paciencia pudo comprender, pudo ver las cosas de otra manera. Pero el apurado no. El apurado vive la vida como loco y después sufre malas consecuencias. Entonces, la paciencia nos ayuda a eso, nos ayuda a afrontar estos momentos, estas adversidades o aquellos problemas personales que tú puedas tener con gran fortaleza. Y ese es un valor que muy pocas personas lo tienen. Y ahora que ya sabes qué cosa es la paciencia, te invito a que puedas intensificar esta gran aptitud, este gran valor, y que lo puedas practicar en tu vida, ¿sí? Practícalo y tendrás grandes resultados.
Practica el valor de la paciencia. Y después de haberte hablado acerca de este tremendo valor de la paciencia que nos ayuda a ser mejores personas, ahora sí, nos introducimos a nuestra clase de ciencias sociales para tocar un tema muy importante que es el despotismo ilustrado, ¿sí? Pero para eso vamos a remontarnos un poquito, vamos a recordar la clase anterior. Para hablar del despotismo ilustrado, tenemos que hablar acerca de la Ilustración. Y habíamos dicho que la Ilustración era aquel movimiento intelectual, filosófico, cultural, que se había propagado por toda Europa aproximadamente a los primeros años del siglo XVIII, ¿sí? Entonces este movimiento hizo que la gente en Europa despertara, que la gente en Europa no que dejara de ser religioso, creyente, pero que dejara la superstición, que dejara de tener mucha fe en las cosas divinas, en las cosas de Dios, para darle paso, ahora sí, para darle paso a la razón. Esa es la gran diferencia en este movimiento llamado la Ilustración. Pero también tenemos que recordar lo siguiente, que este movimiento se desarrolló en el tiempo llamado absolutismo. ¿Y te recuerdas qué cosa era el absolutismo? Muy bien, el absolutismo era el régimen, ¿sí? El régimen donde toda autoridad emanaba o estaba puesta sobre una sola persona, sobre un solo soberano. En este caso, puesto en la figura del rey. Y la frase que distingue al absolutismo real en Europa, que se propagó en casi toda Europa, pero principalmente entre los países de Francia, Inglaterra, Alemania, la frase principal que acuña, que representa esta forma de gobierno fue: el Estado soy yo, ¿sí? El Estado soy yo, es decir, aquí mando yo, mi palabra es ley. Y esa frase fue dicha por el rey Luis XIV de Francia. Entonces, ya habiendo recordado este contexto, ahora sí, vamos a la clase del despotismo ilustrado. Y hemos hablado que esta nueva manera de pensar, de filosofar, de darle realce a la razón por encima de la religión, fueron las ideas filosóficas que empezaron a predominar en la mayor parte de Europa. Entonces, aproximadamente mitad del siglo XVIII, estas ideas se llegan a concretar, ¿sí? Se llegan a concretar. ¿Y cómo llegan estas luces de la Ilustración? Pues por los grandes filósofos. Ya vamos a ver en las siguientes diapositivas quiénes fueron los filósofos que llevaron estas ideas que en su momento fueron revolucionarias. Empezamos. Entonces, dice, ¿qué te da a entender la palabra ilustrado? Ilustrado, recuerda, ¿no? Se me prendió el foco, te voy a hacer ver la luz. Ilustrado es una persona culta, una persona que tiene conocimiento y dominio de muchas artes, ¿sí? Capacidades cognitivas, artísticas, ¿sí? Es un hombre completo. El hombre de la Edad Media de ese siglo es un hombre completo, maravillado por las cosas de la razón y dejará de lado las cosas de la fe, las cosas de Dios. Entonces, un hombre ilustrado, podríamos decir que es un hombre moderno. Muy bien. Y si hemos hablado de que una persona ilustrada es una persona completa con nuevas ideas que apuntan a la razón, al progreso de la sociedad, entonces, ¿qué será el despotismo ilustrado? Primero, hay que dar a conocer que la palabra déspota, ¿sí? Despotismo, viene del italiano. Esta palabra déspota en italiano significa soberano. Por lo tanto, hablar del despotismo ilustrado es hablar del rey ilustrado. Despotismo ilustrado.
igual a rey o reyes o reinos ilustrados, ¿sí? Entonces a eso nos referimos. Pero hay algo importante que tenemos que indicar acá. Observa. Esta manera de gobernar de la Europa, del antiguo régimen, basados en la autoridad de un rey que tiene todos los poderes en él, no es que cuando llega la ilustración, ¿sí?, el absolutismo va a quedar de lado. No es así, por si acaso. Sigue habiendo reyes y siguen teniendo la autoridad, pero hay una diferencia, que en el absolutismo total, la forma de gobierno o la manera como lo hacía, todo era para los intereses del monarca y de los nobles, ¿no?, que conforman su realeza. Pero en la ilustración estas ideas van a cambiar, porque en la ilustración los filósofos van a llevar la corriente de que ahora se tiene que gobernar para el pueblo, ¿sí? Caso contrario era en el absolutismo. Se gobierna, se sirve o se vive para servir, pero para el rey. Ahora con la ilustración se reina, pero ya no para el rey. Ahora se va a reinar para los intereses de la nación, para los intereses del pueblo. Pero hay algo muy curioso. Como los ilustrados dicen que ahora es el pueblo quien debe darle ese poder al rey y que se debe gobernar para el pueblo, pero acá está lo paradójico, lo filosófico, de que se gobierna para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Entiendes? A ver, en el despotismo ilustrado se gobierna para el pueblo, pero sin el pueblo. Esa va a ser la frase que va a distinguir a este tiempo. Entonces, mira, comparemos. Absolutismo, acá, absolutismo, el Estado soy yo. Corriente de la ilustración, despotismo ilustrado, gobernamos para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, esta frase también nos deja mucho que pensar, ¿no? Pero seguimos, a ver, vamos con las imágenes y vamos profundizando un poquito más. Acá está lo que te decía, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. A ver, vamos a profundizar un poquito. Esto significa de que el pueblo no tenía parte del gobierno. Si bien es cierto, el rey era el soberano, no se había erradicado el absolutismo, pero los funcionarios, los administradores, los que van a gobernar junto con el rey, no formaban parte, el pueblo no formaba parte de esos cargos. Esos cargos estaban dirigidos por los nobles, ¿no?, por la familia del rey. Lo único que había cambiado era la mentalidad. Gobernar para el pueblo. Esa era la nueva moda, ¿ya? Entonces, a eso se refería. Ahora vamos a ver algunos cambios que hicieron los reyes en su forma de gobierno. Hay algunas cositas distintas al absolutismo que es necesario mencionar. Y los reyes modificaron algunas cosas en los sectores administrativos, económicos, en los sectores de justicia, de educación, como también en los religiosos. En el sector administrativo fue la centralización y la uniformidad de muchas instituciones. En el sector económico fue la liberación de la propiedad y la libertad del comercio. Recordemos también que estamos en una Europa feudal, donde todos los trabajos, ¿sí?, la economía se basaba en la tierra. Pero esto poco a poco fue cambiando, ¿no? Entonces, al liberar la propiedad, estos campesinos empezaron a irse a las capitales, a las ciudades, y donde ahí se fue fomentando y avanzando esto de la industrialización, ¿no? En el sector justicia se redactaron nuevas leyes, se suprimió la tortura, que eran castigos físicos, que era lo característico en esta Europa medieval. Así también se limitó la pena de muerte en algunos casos.
En el sector de educación se amplió la educación ahora a las clases populares, o sea, la educación alcanzó a todos los estrados sociales. Se fundaron algunas sociedades científicas también. Y en el sector religioso, aunque no lo creas, este es el tiempo también donde la iglesia ya empieza a perder su poder político y social, empieza a perder fuerza, su influencia en la gente, en el pueblo. Recordemos, porque estamos viviendo el siglo de las luces, el siglo donde la razón predomina sobre Dios. Entonces, en el aspecto religioso, algunos cambios fue de que se permitió la tolerancia religiosa. El Estado, el rey, buscaba tener supremacía, ¿sí?, sobre el poder eclesiástico, el poder religioso. Entonces, esas serían las características más importantes de este tiempo de la Ilustración, las obras que hicieron estos reyes ilustrados, ¿no? Entonces, si hacemos una pequeña comparación con cómo gobernaban el rey absolutista en el antiguo régimen, vemos, por ejemplo, que en el sector religión, mientras que acá hay tolerancia y el Estado busca dominar este sector religioso, acá en el absolutismo era diferente, ¿no? Era el poder religioso que prácticamente gobernaba conjuntamente con los grandes reyes. En el sector educativo, acá en el antiguo régimen, la educación no estaba al alcance del tercer estado, del pueblo. Esto era un derecho solamente para la gente noble. Pero en este siglo de las luces, en la Ilustración, la educación va a llegar a todas las clases sociales, ¿no? Entonces, y en el tema económico, en el absolutismo, la economía se basa en la producción agrícola, en el trabajo en la tierra, pero acá en la Ilustración, estos déspotas, estos reyes ilustrados, van a empezar a motivar a la gente para que vayan a las ciudades, porque va a empezar a crecer este sistema de trabajo llamado la industrialización, ¿sí?, que es todo diferente al trabajo de campo. Y como toda nueva idea, como toda nueva corriente filosófica que conlleva buscar la razón, pues estas ideas no bajaron de la noche a la mañana. Hubieron personas, grandes intelectuales, que empezaron a escribir y a través de sus obras empezaron a llevar todas esas ideas y propagarlas por Europa, e hizo que estos nuevos reyes pusieran a la práctica estas ideas de la Ilustración, de buscar la razón y a través de la razón buscar el progreso para el pueblo. Entre ellos podemos mencionar a Montesquieu, podemos mencionar a Maquiavelo, ¿sí?, a Juan Jacob Rousseau, a Kant, entre los principales representantes. Con esta clase hemos conocido entonces un poquito la forma de gobierno de estos reyes ilustrados, o también llamados déspotas ilustrados, que cambiaron su manera de gobierno para buscar el progreso de la sociedad. Pero más adelante veremos que este progreso o estas nuevas ideas de buscar la razón y dejarse llevar por ella para que el hombre pueda surgir de esta sociedad, tanto va a influenciar estas ideas que más adelante, en la próxima clase me parece, veremos cómo el hombre ahora sí se va a rebelar, se va a poner de pie y le va a decir alto a la manera absolutista de cómo se estaban llevando estos regímenes. Esto va a llevar a que estas grandes ideas hagan que el hombre, fundamentado por la razón, y la razón le va a decir de que es un hombre libre, va a hacer que se rebele contra esta sociedad absolutista, contra estas monarquías de reyes. Y esto lo vamos a ver y se va a evidenciar más nuevamente en Francia. ¿Se acuerdan que en Francia el Estado soy yo, Luis XIV, el ejemplo de autoridad total, pues va a ser también en la misma Francia
donde se corte, así se corte todo eso, ¿no? Con la llamada Revolución Francesa. Pero eso lo vamos a ver ya en otra clase. Conmigo será, muchachos, hasta la próxima semana. La tarea, la actividad de esta clase, lo vas a tener en el CIAWeb, ¿sí? Muchos saludos, abrígate por favor, cuida tu salud y recuerda a practicar el valor de la paciencia. Y este valor que hemos aprendido, también compártelo con toda tu familia. Nos vemos, hasta la próxima semana.